¿Cómo logramos crear aulas sensorialmente inteligentes? ¿Cómo cuidamos la integración sensorial de nuestros estudiantes para que se potencie su aprendizaje? ¿Por qué los maestros necesitan conocer sobre el nivel de alerta de sus estudiantes en el aula? ¿Y cómo podemos reconocer que los niños y niñas se desbordan no solo emocionalmente, sino también sensorialmente? En el marco del Día del Profesor, honrando a todos los maestros y maestras de esta comunidad, hoy tenemos un nuevo episodio en nuestro canal de YouTube. Un sistema nervioso regulado, un sistema nervioso en un nivel de alerta óptimo, puede aprender de una mejor manera, puede atender de una mejor manera. Debe tener un éxito en su clase y el éxito se traduce en confort para el aprendizaje. Y el confort para el aprendizaje se traduce en reconocer las diferencias, en utilizar las sensaciones que hacen parte del ambiente. Y él es terapeuta ocupacional, especialista en integración sensorial, hace además parte de nuestro equipo contigo. Gracias por regalarnos este espacio y yo quiero preguntarte qué es esto de aulas sensorialmente inteligentes y cómo es que al comienzo estábamos hablando solo de integración sensorial en el consultorio clínico, pero tú has hecho la tarea de llevarlo también al contexto educativo y a los salones de clase. Definitivamente una maestra que reconoce cómo funciona la integración sensorial es una maestra que puede tener mucho más impacto. ¿Esto qué quiere decir? Yo siempre he hablado como del nivel de alerta como una de las primeras cosas que uno puede notar en un niño, y el nivel de alerta pues básicamente se refiere a el estado como base en el que el niño llega al aula de clases. Digamos que todas las personas tenemos una manera de manifestar la alerta a través del comportamiento, a través de la posición, a través de la manera en la que tenemos como ganas de explorar el mundo. Y muchos niños llegan al aula de clases con ese nivel de alerta, con ganas como de comer todo lo que está a su alrededor, de experimentar con las sensaciones y por supuesto de obtener un aprendizaje, pero muchas veces vemos también el lado un poquito más bajito donde este niño puede parecer un poco más pasivo. Creemos a veces como que hay que darle un empujoncito para que tal vez él tenga como esa luz que le permite aprender de una mejor manera. Entonces, desde ahí empieza la lectura de la integración sensorial del niño y empieza también la maestra a empezar a crear nuevas sensaciones que le permitan al niño o subir ese nivel de alerta o también regularlo para que pueda tener como un equilibrio que le permita aprender y responder mejor a lo que estamos esperando nosotros en el aula de clases. Creo que una de las ganancias más grandes de una profesora que entiende cómo hace su aula sensorialmente inteligente es la manera en la que usa los elementos que están ahí dispuestos, el cuerpo del propio niño, su propio cuerpo, la voz, como una herramienta poderosa para impactar en el aprendizaje significativo del niño. Puedes identificar cuáles son los grupos de niños que necesitan saltar con ritmo porque esto los regula y el grupo de niños que necesita arrastrarse porque recibe otra información sensorial. Y digamos que en la infancia podemos ser un poco más dinámicos en relación a esto, pero que de alguna manera no depende tanto de cómo se ve el grupo en general, sino también de agrupar o hacer, pero como small groups de los niños según las necesidades que tienen. Y esto también depende de la elección que tú puedes hacer. Hay una tendencia en educación muy interesante y son como las rotaciones, donde los niños ya no solamente hacen lo mismo, sino que aprenden lo mismo en experiencias totalmente distintas. Entonces, por ejemplo, mientras un niño está aprendiendo la A, escribiéndola, otro niño lo está haciendo mientras escribe, pero en el piso. Y otro grupo lo está haciendo con plastilina, aunque parece el mismo concepto desde la perspectiva académica, son experiencias distintas que cada uno de los niños requiere para poder tener un mayor impacto en ese aprendizaje que se quiere. Yo pienso que una persona que quiere trabajar en infancia, que trabaja con niños en general, una mamá, una profesora, o incluso para saber que estas cosas o que la infancia se ve distinta en la calle, en una tienda, en un supermercado, debemos respondernos a nosotros mismos esta pregunta. Esta vez tú me vas a ayudar y cada una de las Perfecto. personas que nos están viendo en la casa también van a responder su perspectiva desde esto. Entonces vamos a hacer esta trivia que son 4 preguntas y la primera pregunta es, ¿los niños son homogéneos o heterogéneos? Yo diría heterogéneos. Cuéntame alguna herramienta que uses cuando tú no te sientes cómoda, algo que hagas que dices como, uy, estoy incómoda en esta silla, ¿qué puedes hacer tú? Me cambio de postura y algo que me ayuda si estoy de pie es balancearme de un lado al otro. Otra pregunta, ¿en qué etapa de tu vida crees que necesitas más movimiento? En la infancia. Y ahora, una que me parece la más interesante de este espacio.
¿cuántos sentidos tenemos? Yo sé la respuesta, pero si me hubieras preguntado esto hace 10 años, yo te hubiera dicho pues cinco sentidos, los que nos enseñaron en el colegio. Tanto así que cuando yo era niña, dime si tú también te acuerdas, salió una película que se llamaba El Sexto Sentido, que era una película como de terror en la que este personaje podía ver espíritus, porque como tenemos cinco sentidos, pues su sexto sentido era este como paranormal de poder ver espíritus. Esa película ahora debería llamarse Noveno Sentido. Ah. Ah, súper, súper. Eso quiere decir que sí tiene la respuesta, Manu, y me encanta porque definitivamente en la medida en la que la ciencia avanza, podemos hacernos mucho más conscientes de estos 8 sentidos de los que definitivamente hacemos uso en la integración sensorial. Pero lo más importante de aquí es poder entender cada uno de esos. Y creo que este espacio no es como para ahondar tanto en los que ya conocemos, esos 5 de los que tú hablabas, sino reconocer cuáles son los otros 3 que parecen adicionales, pero que se ponen en juego incluso desde la etapa intrauterina y son tan, pero tan interesantes. O sea, hay demasiadas cosas en la vida cotidiana que nosotros como seres humanos no podríamos hacer si no tuviéramos como la conciencia o no interpretáramos de la manera adecuada estos estímulos que provienen de la propiocepción. Es un sistema sensorial que nos da conciencia de la posición de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo podría pedirte en este momento que cierres los ojos y respondas las siguientes preguntas. ¿Dónde está tu brazo derecho? ¿Dónde está tu mano izquierda? Respóndela mentalmente. ¿Dónde está ubicada tu cabeza? ¿Tu cabeza está soportada o no? ¿Tienes algún pie en el aire? Creo que sin verte o incluso sin tocar esa parte de tu cuerpo, tu cerebro es consciente de que están ahí y de que están en una posición. Ahora, vamos a hablar, uno, de ¿para qué sirve esto? Definitivamente no podríamos tener una postura prolongada o adecuada sin una conciencia de la propiocepción. No podríamos hacer movimientos sin una conciencia de la propiocepción. Entonces, muchas veces nos preguntamos como, pero ¿y entonces quién le da esta información al cerebro? Así como, digamos, los ojos son el receptor de la vista. ¿Quién es el receptor de la propiocepción? Y es muy fácil. Son nuestros músculos que cuando se mueven, o sea que de alguna manera el músculo se contrae o se relaja, este músculo inmediatamente lleva esa información al cerebro. Las articulaciones, en la medida en la que se mueven a través de la acción de los músculos, llevan también esa información al cerebro y el cerebro interpreta esta información y por lo tanto puede responder a esto. Esto quiere decir que una falla en la propiocepción en algunos niños se ve como que un niño no puede saltar bien, como que un niño no está activando un grupo de músculos para poder permanecer en una posición que nosotros esperamos mientras copia del tablero, ¿verdad? Entonces la propiocepción básicamente se resume en la conciencia que tenemos de nuestro propio cuerpo. Ahora vamos a hablar de el segundo de estos 3 sistemas sensoriales de los que poco se habla, y es el sistema vestibular, que no se puede aislar de la propiocepción. Son como hermanitos gemelos, funcionan todo el tiempo juntos. El órgano receptor de este sistema vestibular está dentro del oído, o sea, en el oído interno, y por eso muchas veces las personas nos dicen como, mira, esa persona perdió el oído o tiene una capacidad limitada en su oído, debió aprender a caminar nuevamente. Les da la información al cerebro de cómo se encuentra ubicado nuestro cuerpo en relación al espacio. Entonces, de alguna manera, no solamente es la posición, sino cómo nosotros nos movemos en relación a la gravedad. Entonces, cuando un niño salta, cuando un niño reacciona a un movimiento inesperado, cuando se protege de una caída, la propiocepción y el sistema vestibular trabajan juntos para responder de forma adecuada ante estos estímulos que son internos. O sea, no necesariamente es algo que viene de afuera. Estos son los estímulos que están más relacionados con nuestro propio cuerpo, con las sensaciones que provienen de la parte interna de nuestro cuerpo y que impactan en la manera en la que nosotros lo usamos de manera efectiva o no. El otro sistema es un sistema muy poco explorado, pero quiero contarte que he tenido experiencias en las que incluso en la integración sensorial estamos todavía explorando este tercer sistema, que es el sistema interoceptivo, que nos da una conciencia sobre los movimientos y las necesidades de nuestros órganos internos. Y es que ahí es donde nosotros nos empezamos a preguntar, ¿cómo sé que tengo hambre? Por ejemplo, ¿cómo sé que necesito ir al baño? ¿Cómo sé que tengo dolor de estómago? Que es una frase que usamos muy frecuentemente. Si no estoy viendo mi estómago, no lo estoy tocando. No hay ningún sentido, aparentemente, que te dé información sobre esto. Esto lo hace el sistema interoceptivo y de alguna manera el órgano receptor son nuestros órganos internos. Los movimientos, las contracciones que cada uno de esos hace
nos hace a nosotros dar una respuesta adaptativa. Y para esto, para que se pueda entender un poquito mejor este sistema y su importancia también en el aula de clases, en algún momento en consulta tuve la experiencia de conocer a un niño con el que trabajamos todas las áreas de integración sensorial, pero una de las respuestas adaptativas que necesitábamos era que él supiera en qué momento necesitaba ir al baño. Era una situación específica de estreñimiento agudo. Este niño realmente no era consciente, no tenía el registro de en qué momento tenía suficientes heces en sus intestinos para que su cerebro le dijera, este es el momento de ir al baño. Y a pesar de que utilizamos demasiadas herramientas para esto, nunca obteníamos una respuesta adaptativa por parte del niño. O sea, parecía que era algo que se salía de las manos de nosotros en terapia, y empezamos a ver con un poco más de lupa la parte como médica de este niño. Entonces, después de muchos exámenes, nos dimos cuenta que su intestino estaba demasiado grande. Era un ejercicio que venía haciendo desde muy pequeño y por esto este niño necesitaba acumular demasiada comida o demasiadas heces ahí para poder tener un registro sensorial. Entonces, debimos como hacer una intervención médica y terapéutica para poder obtener resultados óptimos en este caso. Y miren la importancia que tiene si un niño no registra una necesidad. Nosotros como adultos lo estamos viendo como un comportamiento externo y esto también impactaba su emocionalidad, la irritabilidad con la que llegaba al colegio, la forma en la que aprendía. Entonces, una cosa así de pequeña puede generar grandes cambios desde la perspectiva de integración sensorial. Otra cosa que debemos tener en cuenta, otro sistema sensorial que debemos mirar con mucha más lupa es el sistema táctil. Creo que, Manu, hay una moda en este momento y es que el tacto es la conexión más directa que tiene nuestro cerebro con lo sensorial. Muchas personas dicen, es que tengo una clase que se llama clase sensorial. A mi hijo lo llevo a un lugar donde le hacen estimulación sensorial. Y muchas veces cuando puedo observar estas experiencias sensoriales, están muy reducidas solo a una experiencia de tipo táctil. El tacto es muy importante y si nosotros ahondamos mucho más científicamente dentro de lo que representa este sistema sensorial, lo hiciéramos de una manera mucho más responsable. La intervención que tuviéramos para el tacto sería mucho más cuidadosa. Y una maestra que pueda reconocer esto es una maestra 10, se gana 10 puntos porque definitivamente va a ser mucho más responsable en la forma en la que ella puede crear experiencias educativas con base en el tacto, pero con la convicción de que esto tiene un propósito. Uno, digamos que no siempre la respuesta del niño ante una nueva textura es positiva. Muchas veces nuestros niños lo que hacen es como evadir y esto es típico, sobre todo antes de los 5 años. Es normal que cuando tú te presentas una nueva experiencia sensorial a nivel de tacto que tiene tantos receptores sensoriales en todos lados, el niño pueda rechazar esta sensación. Inmediatamente lo que nosotros hacemos o la lógica educativa que he notado es que las profesoras le dan más de eso mismo en las mismas áreas. Una profesora que reconoce cómo funciona la integración sensorial en los niños empieza a pensar en cuáles son las áreas que necesita tener o desarrollar antes el niño para poder lograr esa respuesta adaptativa de tocar un nuevo elemento. Pero no solamente esto, sino reconocer para qué le sirve al niño tocar una nueva textura, cuál va a ser como el impacto que esto puede tener en su desarrollo. La respuesta para la primera situación es reconocer que hay partes del cuerpo que tienen más receptores. Esto significa que el cerebro recibe esa misma arenita, esa misma pasta, esa misma textura que le estás ofreciendo con mucha más intensidad si yo la pongo en la parte cercana a la boca o en la cara, en las manos o en los pies. Esto quiere decir que una profesora que sabe esta teoría empieza tocándolo ella porque el niño necesita ver que tú lo puedes tocar. 2, mostrándole al niño que otras personas pueden disfrutar de la experiencia también, como sus compañeros, sus pares, etcétera. Y luego usando esto de forma no pasiva, ¿qué quiere decir? No invasiva, no tomar esa textura y ponerla en una parte del cuerpo del niño, sino que sea una forma intencional y genuina en la que se dé como esta interacción del niño con la textura. Entonces, ese elemento táctil que parece que lo conocemos mucho, hay que hacerlo con mucha conciencia, pero sobre todo con mucha intencionalidad. Entonces, hay que reconocer que de este sistema táctil parten todo lo que nosotros conocemos como habilidades motoras finas y para el aprendizaje de la alimentación. Entonces, ¿por qué lo relacionamos con las habilidades motoras finas? Y es que normalmente tú sabes de qué manera necesitas organizar tu mano para agarrar un lápiz. Y aunque puede haber un lápiz muy grande, grueso, o un lápiz que tiene una textura específica, una copa, un vaso,
diferentes objetos, esta información llega a través del tacto al cerebro y el cerebro te dice cómo debes organizar el movimiento de tu mano para poder agarrar esto, cuánta fuerza necesitas aplicar, digamos, si este vaso está lleno de agua o está medio lleno, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, el tacto no está ahí solo por estar, sino que tiene funciones vitales en la cotidianidad del niño, la escritura, demasiado impacto en lo que se requiere para ser exitoso de alguna manera en el contexto escolar. Ahí en ese proceso de la lectoescritura, específicamente la escritura, estaría el tacto de la mano de la propiocepción, ¿o no? Porque yo he escuchado a muchos chiquitos que tienen retos en la propiocepción, que por ejemplo cuando presionan el lápiz al papel, hacen tanta fuerza que a veces rompen la hoja. Entonces ahí estaría como tacto con propiocepción de la mano en ese proceso de no solo el agarre, sino de cómo posiciono mi codo, de cuánta presión ejerzo, del sentir todo esto. Sí, Manu, definitivamente yo creo que la propiocepción no se puede desligar del tacto. Es como si tuvieras capas y la primera capa, que es el receptor del tacto, es la piel, que solo te está dando la información de que tienes algo ahí, lo registra y sabes que necesitas ahora mover. Y es ahí donde se pone en juego la propiocepción, que es el movimiento y el uso de la fuerza para poder hacerlo. Entonces, definitivamente sí están alineados. No hay propiocepción sin tacto y la integración sensorial por eso se llama así, porque realmente el cerebro está procesando demasiada información al mismo tiempo de cada uno de estos sentidos y debe organizarla, priorizarla y generar una respuesta adaptativa. Entonces, definitivamente eso sí pasa y en la medida en la que el niño va madurando, va haciendo esto que tú me estás como contando un poquito y es que puede regular un poquito más la cantidad de fuerza. Al principio el niño ve esto como un reto mucho más grande y el cerebro le está diciendo usa más fuerza porque se te va a caer el lápiz, usa más dedos o necesitas toda la mano para agarrar la crayola y por eso empezamos con un objeto más grande, ¿verdad? Para la parte gráfica y cada vez esto se va especializando más hasta que pedimos una pinza como trípode donde sabemos que es mucha menos fuerza, etcétera, etcétera. Y esto también se ve de alguna manera en la estructura del brazo. Para lograr una escritura como funcional, como nos las exigían en los colegios, necesitas también hacer como una disociación del cuerpo, que es poder mantener una posición mientras haces un movimiento específico con un área de tu cuerpo. Entonces los niños empiezan primero con el crayón, que sería como un agarre mucho menos especializado, o sea, la atención está menos en la mano, y empiezan a hacer movimientos donde solo pueden disociar digamos, el hombro. Entonces, estos movimientos son mucho más grandes y, por supuesto, mucho menos específicos. Luego empiezan a disociar el codo, ¿verdad? Entonces el hombro se queda quieto, hace parte de toda como la estructura en bloque del cuerpo, se queda quieto y empieza a disociar más el movimiento desde codo, luego muñeca y luego nosotros lo empezamos a hacer solo con los dedos. Todo esto es propiocepción, pero es también un proceso y muchas veces estamos pidiendo que el niño haga algo que para nosotros es súper fácil porque no necesitamos planear, pero desconocemos todo el proceso que hay antes. Entonces, sabiendo esto, cuando un niño es descoordinado, cuando un niño tiene poco registro de su propiocepción, cuando un niño no puede saltar, no puede planear pasar por debajo, difícilmente este niño va a ser exitoso en la escritura, porque quiere decir que su cerebro está en un proceso de aprendizaje de reconocimiento del cuerpo, de control de ese movimiento para generar lo que es la escritura. Parece que no, pero mira que esto nos da como la certeza de que definitivamente hasta en la escritura, cuando el niño no se mueve, esto es integración sensorial. Quiero hablar un poquito en este espacio sobre la atención. Quiero hablar un poquito sobre la atención porque creo que es una de las respuestas adaptativas más altas que estamos pidiendo a los niños y que la investigación nos está diciendo que cada vez el tiempo o el periodo de atención de los niños es un poco más corto para instrucciones que son verbales. Y esto tiene mucho que ver con pantallas, que es un tema muy amplio, pero tiene también que ver con la madurez de la integración sensorial. Entonces, Manu, quiero que hablemos un poquito de cómo se ve llegar a un aula de clases y de lo que representa para el niño en su neurodesarrollo y en su integración sensorial. Entonces, primero, que pensemos en estos 8 sistemas sensoriales dándonos demasiada información. Tú llegas al lugar, empiezas a ver todo, ¿verdad? Y esto está llegando y tu cerebro está interpretando los colores que hacen parte del aula de clases, a tu maestra, cómo es el cabello de tu maestra, cómo eres tú, cómo son tus amigos. Está interpretando los sonidos del ambiente y los sonidos específicos, que son los sonidos que nosotros pensamos que son como los principales de la experiencia. Por ejemplo, la voz de la profesora durante la interacción con un par, la voz con un par, el sonido de la música que algunas profesoras pueden como utilizar y todos estos sonidos ambientales. El cerebro lo está captando. Él sabe que están ahí. Sabe que estás sentado en una silla o en una alfombra o en un puff y esta información
sí llega al cerebro, aunque la respuesta no sea tener como principal estímulo o input del ambiente eso que está pasando, porque de alguna manera empieza a estar como por debajo en el nivel de importancia para algunos niños. Esto quiere decir que todo esto está sucediendo al mismo tiempo y lo que le estamos pidiendo como respuesta adaptativa es que el niño pueda prestar atención durante 5 minutos a una instrucción verbal que yo estoy dando. Quiero que hablemos de cómo uso yo mi experiencia, mi ambiente y mis oportunidades de comunicación y de interacción con ese niño como una herramienta poderosa utilizando la integración sensorial. Uno, necesito ser consciente de cuánto tiempo puedo pedirle según la edad para que él pueda escuchar mi instrucción y además, ¿cómo hago para que el estímulo que yo le estoy dando como principal, ahora no estamos hablando solo de la instrucción, sino en este caso, por ejemplo, de tu voz, el cerebro lo acomode por encima de todas esas cosas que están pasando, del sonido de la ambulancia, del amigo que está hablando al lado y está jugando con bloques, etcétera, etcétera. Y esto es un proceso de organización y de modulación de sensaciones para que ese estímulo pueda estar arriba. Entonces, es un proceso que a veces lo minimizamos muchísimo, pero que cuando nos hace conscientes, nos hace también mucho más intencionales. Entonces, es donde empezamos a pensar que entre más canales sensoriales con intención tú actives, el niño va a tener mucha más atención focalizada en lo que tú quieres como compartirle. Entonces no es lo mismo una profesora que tiene sus manos abajo, que además está arriba y que les está diciendo a todos, por favor, siéntense. Por favor, siéntense. Parece una instrucción, digamos, un poco corta o sencilla, o incluso podría ser simplemente siéntense, a una profesora que empieza a usar su corporalidad como una forma de activar un canal sensorial, que en este caso es visual, además de lo auditivo. Entonces esa segunda maestra de pronto está de pie y está mirando y está diciendo, sentados, sentados, estoy inventando, como una ritmicidad. Ok. Ahí podríamos hablar de algo distintivo versus la de, por favor, siéntense, por favor, siéntense. ¿Algo así te referías? Sí, mano, y definitivamente esto no solamente es un tema de más de lo mismo, más de lo mismo. Una cosa que me pasa a mí que tengo una clase como sensorial es que muchas veces llego a la clase sin voz, ¿verdad? Entonces está activa una curiosidad en los niños y hace parte de lo que yo pienso que se puede hacer desde integración sensorial en el aula de clases. Entonces empiezo a decirle a los niños como o yo no puedo hablar y ellos empiezan a utilizar nuevas herramientas de comunicación y se enganchan inmediatamente y es como que le cuentan a otros, Mr. Jesús no puede hablar, ¿qué hacemos? ¿Qué no quiere mostrar? Y entonces saco de la caja como ¡tum! Elemento uno. Empiezo a utilizar también estas herramientas, digamos, mucho más visuales y empiezo a identificar cuáles son los niños que incluso utilizando estas herramientas sensoriales como de primer nivel aún no se conectan con la instrucción y es algo que deberíamos estar esperando. No todos los niños están procesando la experiencia de la misma manera. Entonces empiezo a pensar, a ver, de estos que tengo aquí, que son 5, tengo 4 conectados. ¿Qué puedo hacer para que el otro lo haga? Empiezo a pensar que tal vez este niño necesita activar un nuevo canal sensorial. Y estamos hablando solo de la instrucción en este caso. Este canal sensorial puede ser la propiocepción. Entonces me acerco a este niño y no solamente hago todo esto de lo que estamos hablando con la intencionalidad comunicativa, de la experiencia visual y auditiva, sino también de propiocepción. Tal vez entonces no digo solo sentados, sentados, sino que me acerco a este niño y hago esto sobre sus hombros. Entonces, esto es como agregar un elemento adicional y tal vez este niño va a tener un poco más de contacto visual y va a empezar a poner mi instrucción como una prioridad para él en la experiencia. Esto no quiere decir que funcione para todos y esto es lo maravilloso de la integración sensorial, que nos toca leer las necesidades de cada niño y saber cómo aprenden. Se conecta también con la manera en la que para cada cerebro es interpretado de forma distinta y en diferentes niveles de importancia las sensaciones. Por eso para muchos niños es mucho mejor aprender con movimiento, que tienen una tendencia mucho mayor a la propiocepción, al sistema vestibular, a regularse incluso en una pataleta cuando tienen estos elementos. Básicamente es como poder utilizar todas estas herramientas con la suficiente intención y ciencia en cada uno de los detalles que hacemos como parte de nuestra rutina como maestros o como profesores. También de lo que nos estás enseñando es que para que ese proceso atencional se dé de una manera óptima, es beneficioso activar varios sistemas sensoriales al tiempo. Yo creo que nos quedamos mucho en le digo al niño, pero aquí tú nos enseñaste le digo, activo la visual, lo toco, entonces está lo táctil, es como cómo activo varios canales
para propiciar ese seguimiento de la instrucción y no quedarme en el, es que como no me escucha me toca gritar. No. Por eso creo que debemos reconocer la infancia como una infancia heterogénea. Cada uno de los niños responde de diferentes maneras a todo y lo que le estamos pidiendo o lo que espero que a partir de ahora empecemos a pedir es a ser distintos, a entenderlos de una manera distinta y a experimentar diferentes maneras de educar. Esto es educación de vanguardia, es lo que yo pienso que es educación de lujo en este momento. No solamente se refiere a con qué sí ya cuento, qué puedo hacer, cuál es el material, sino también cómo utilizo la experiencia que este niño, este y este, estando juntos y aún siendo distintos, puedan obtener el mejor aprendizaje. Y por eso yo, así como muchas veces decimos un sistema nervioso organizado puede regularse emocionalmente, yo pienso que primero regulamos y organizamos el sistema nervioso y después pedimos aprendizaje y atención. Y esto es algo que a veces no conectamos. Entonces, uno de los mensajes que quiero mandar con mucho poder es un sistema nervioso regulado, un sistema nervioso en un nivel de alerta óptimo, puede aprender de una mejor manera, puede atender de una mejor manera. Ok, entonces para continuar con este tema y también entenderlo un poco mejor, yo he estado como observando diferentes dinámicas educativas y me he dado cuenta que muchas tienen algo en común. Entonces, esto en común quiero que lo empecemos a pensar de una manera distinta. Quiero, Manu, que empecemos a pensar, si hoy estoy de cumpleaños y quiero ir a un restaurante de lujo o a un restaurante, ¿qué tengo en cuenta para elegir este restaurante? Y de alguna manera creo que la mayoría de las personas pensamos uno en el ambiente. A ver, si tengo hijos, quiero que sea un ambiente propicio para niños y no solo para adultos. O tal vez cosas incluso mucho más sencillas como que sea de estilo, no sé, más como tipo una pizzería relajada o un lugar muy elegante. Y de alguna manera, esto también está muy relacionado con el aprendizaje y ya les voy a decir por qué, o con las experiencias de aprendizaje. Pensamos también en cuál va a ser la entrada, cuál va a ser el plato fuerte y cuál va a ser el postre. Incluso podemos entrar a redes sociales y mirar como que ofrece esto, cómo se ve esta entrada, que me llamó mucho la atención cuando lo leí. Ahora quiero ver una foto y luego tener como la experiencia en el lugar. Yo creo que aquí podemos hacer una comparación entre un ambiente de un restaurante y el ambiente de mi clase. Yo lo que quiero que pase con las profesoras que escuchan este espacio de formación es que empiecen a pensar si un niño elegiría estar en su clase como si fuera un restaurante y que pueden pensar también en cuál es el ambiente que yo puedo propiciar. Uno, cuando un niño llega a un salón de clases, qué chévere sería que si la primera clase del día es algo de deportes, empecemos a condicionar de alguna manera su cuerpo para eso. Entonces, tal vez encontrar una música mucho más activa, que encuentren como unas provocaciones que los inviten a mover mucho más su cuerpo. Entonces, digamos que distinto sería a que luego ellos tienen una clase donde van a explorar, por ejemplo, algo de construcción y esta vez encuentran unos bloques, una música que les ayuda a estar mucho más tranquilo y concentrarse, etcétera, etcétera. Entonces, este ambiente de entrada a tu clase es tan importante como el ambiente cuando tú escoges un restaurante. Es así para el niño y es así, depende en gran medida de esto que la experiencia de aprendizaje sea óptima. La entrada también para mí es como empezar a utilizar con mucha más intención las herramientas que tienes en el salón para saber cómo eso te funciona en el plato fuerte, que básicamente muchos profesores solo están pensando en el plato fuerte, que es como cuál es la letra que necesitan saber, cómo deben escribir hoy, etcétera, etcétera. Pero la entrada nos ayuda a pensar que si un niño va a escribir hoy, necesita por lo menos calentar un poquito el brazo. Entonces, qué chévere hacer unos movimientos donde yo lanzo y atrapo una pelota, donde yo empujo la pared con mis amigos, donde puedo arrastrarme por debajo de las sillas. Y no estamos hablando de un material especializado, sino que estamos hablando de ser mucho más intencionales también con mi objetivo, que aparentemente es académico, que está pensando en un learning target, que está pensando en un objetivo que necesito que aprenda. Pero ahora tenemos que pensar en cómo lograr que cada niño en su individualidad tenga una experiencia maravillosa de eso. Lo que me encanta del postre es que para mí el postre en un restaurante es como el cierre perfecto. O sea, si el postre está delicioso, probablemente voy a querer ir otra vez a este restaurante. Entonces, para mí, en el postre, tú debes preparar al niño para la próxima clase, pero al mismo tiempo dejarlo con la intención de seguir explorando más de lo que fue tu plato fuerte. Entonces,
Estos son los elementos que yo considero que una profesora, si lo piensa con suficiente intencionalidad, debe tener un éxito en su clase, y el éxito se traduce en confort para el aprendizaje, y el confort para el aprendizaje se traduce en reconocer las diferencias, en utilizar las sensaciones que hacen parte del ambiente de una manera inteligente para esto. Esto que te acabo de decir de, por ejemplo, empujar una pared, tiene todo que ver con propiocepción. Por eso se conecta con nuestra primera pregunta. Tú dijiste como, en mi infancia fue donde necesité moverme más, y he escuchado maestras de preescolar que después de 15 minutos esperan que los niños sigan estando sentados. Pero una maestra de preescolar que reconoce que su cerebro no tiene la suficiente madurez para estar más de 15 minutos sentado, es la maestra que en el minuto 13 propone esta actividad como una herramienta de propiocepción, que es lo que hace el movimiento, y luego los lleva nuevamente a la silla a explorar nuevos conocimientos. Entonces, yo me di cuenta, a ver, mis niños después de 10 minutos empiezan a moverse, empiezan a caminar, ya no los puedo regular, y lo empezamos a ver como un comportamiento. Y muchas veces no es comportamiento, es desregulación sensorial, y es esperado según las edades. Entonces, de alguna manera, esta profesora empieza a proponer este juego y le dice a los niños, vamos a empujar esta pared, vamos a jugar a la carretilla, vamos a unir nuestras manos en un círculo y hacer mucha, pero mucha fuerza. Y esta herramienta se convierte en lo que nosotros llamamos para los adultos como una pausa activa, una pausa consciente, y hace que nosotros retomemos la jornada laboral de una mejor forma, con una mejor actitud y con una mejor disposición para el aprendizaje. Esto mismo pasa con los niños, y una profesora consciente de esto lo usa con el propósito que necesita para impactar mejor en este aprendizaje. Y esto también tiene un aspecto diferencial. Por ejemplo, cuando las personas empiezan a identificar cuál es el niño que no llegó a los 10 minutos, pero llegó a los 5 minutos, y yo empiezo a pensar, tal vez este niño me puede ayudar a darle las crayolas negras a sus amigos o los lápices en este periodo de tiempo, porque estoy notando que su cerebro tiene un periodo de regulación un poco más corto. Y no estamos hablando de un diagnóstico o de una patología, estamos hablando específicamente de una necesidad individual. Y algo que a mí me gusta mucho ver en las personas, por eso te contaba antes que lo que más me gusta de la integración sensorial es que lo puedo ver en todos los lugares, y es que si tú estás en un restaurante, estás viendo una persona como concentrada mientras habla, pero al mismo tiempo está moviendo su pierna, y tú no vas por el mundo diciéndole a las personas, hey, no muevas tu pierna, porque no tienes por qué moverla para poder concentrarte. Tal vez para esa persona mover la pierna es una forma de regular su corporalidad para poder prestar atención a esa otra persona que está cenando. Y así también funciona con los niños. Cada uno de ellos tiene diferentes formas de interpretar la experiencia de aprendizaje, y esto nos hace sensorialmente inteligentes. Muchas veces de pronto hay niños que con los sonidos no pueden lograr la concentración, tal vez con un sonido un poquito más bajito lo logran. Son oportunidades que sí o sí necesitamos empezar a ver en el aula de clase, y no solamente para acomodarlo al nivel del niño, sino también a decidir en qué momento estoy retando a este niño, ¿verdad?, a que pueda tener una mejor atención, aún con un ruido un poquito más alto, porque eso está en su zona de desarrollo próximo, pero en algún momento a determinar si yo lo que quiero es que aprenda más, o que su experiencia sea en este momento mucho más enriquecedora aprendiendo la vocal A, voy a bajar el ruido un poquito, ¿verdad? Porque sé que lo necesita, voy a ofrecerle unos audífonos para aislar el sonido, y este niño seguramente va a tener una respuesta adaptativa más ajustada a sus necesidades y, por supuesto, a sus individualidades. Y creo que también un mensaje como súper interesante de esto, de comparar un poco como la experiencia de restaurante, es que las profesoras puedan pensar en qué parte de su restaurante educativo están descuidando más, porque muchas veces están pensando solo en el plato fuerte y están dejando lo otro al azar, y lo otro es muy, pero muy poderoso. ¿Cuál están dejando como de un lado? Tal vez no lo estoy haciendo, no le estoy dando como una introducción al niño, sino que el niño llega, hace lo que le estoy pidiendo sin saber cuál es el contexto, para qué funciona y por qué lo estoy haciendo así, de esta manera para mí, que me funciona como niño con ciertas características y reconociéndome como una persona particular. Entonces, saber si los estudiantes realmente están viviendo una experiencia o solo están recibiendo contenido. Es por esto que yo también pienso, estoy convencido que las profesoras como que en el siglo XXI quieren como crear nuevas estrategias, cambiar todo lo que hemos visto en esta industria de la educación, que es una industria que poco ha cambiado, se ve igual en muchos países, y que realmente la neurociencia ha avanzado, es que son personas que deben diseñar experiencias y no diseñar solo una clase
llena de contenido. Yo creo que de lo que yo también he observado y con mi propio equipo de trabajo, el postre. Yo siento que ese postre y hacer esa transición de manera consciente a lo que sigue, a veces por el afán, ¿sabes? Por el afán, porque la agenda, porque ya terminamos el profesor de música está esperando y mi clase ya se pasó 5 minutos. Bueno, bueno, ya vamos, pum, abren la puerta, esos niños salen desenfrenados. Yo creo que en ese postre, si te entendí bien, es hacer como ese cierre muy intencional donde decías, pues sigo todavía como procesando un poco lo que me acabo de comer del plato fuerte, pero ya me estoy proyectando a lo que sigue. Yo creo que ahí falta un poco más de intencionalidad. No sé si lo entendí bien y qué herramienta concreta has visto tú que se aplique como en ese postre al final, que yo creo que a veces pasa desapercibido. A veces podemos tener un gran encuadre, la llegada, la provocación de la música que me encantó y a veces por tiempo la salida es como, bueno, bueno, ya chao, se acabó. Manu, definitivamente cuando tú tienes el tiempo de planear esta experiencia y no de crear una clase solamente, tú siempre vas a pensar en el postre. Muchos niños preguntan demasiadas cosas cuando son muy chiquiticos, es como que la curiosidad está desbordada y luego empezamos a ver como que eso se puede apagar un poquito. Y creo que una herramienta muy poderosa para el postre es nosotros no responder a algunas preguntas, sino motivar al niño a crear ese mismo conocimiento. Por ejemplo, algo que a mí me pasa mucho es que si yo les entrego, no sé, un juego, pensemos en este juego, entonces yo solo pongo el juego en la mesa, que se convirtió como en una provocación para lo que venía, porque les iba a mostrar algo de formas, de tamaños en el plato fuerte, ¿verdad? Entonces el niño empieza a preguntar, ¿a qué vamos a jugar? ¿Por qué esto es de color rojo? Y muchas veces un error, sobre todo de los latinos, es que tendemos a dar las respuestas que para nosotros como adultos son obvias. Entonces empezamos a pensar, no, vamos a jugar a este juego, tienes 1 minuto para poner todas las fichas, a ser como comunicadores de la instrucción y muchas veces estamos quitando ahí la oportunidad del niño de crear sus propias instrucciones, de pensar, de hacer un proceso de praxis, de exploración sin estar como sesgados de alguna manera por la información que le estamos dando. Esto es, digamos, hablando de algo que es una provocación para el aprendizaje. Y al final debemos dejar al niño también con una provocación para el aprendizaje. Y es que si nos preguntan, ¿y ahora por qué los volcanes botan la lava que es de color rojo? Tal vez nosotros sí tenemos una respuesta como maestros para eso, pero podríamos regresar eso con una pregunta. ¿Cómo podemos saberlo? Yo tampoco lo sé. Y es que creer que tenemos la respuesta para todo, aunque lo tengamos, puede hacer que el postre no sea tan interesante. El postre en educación debe ser también una provocación para que el niño insista en conocer más sobre eso que fue tu plato fuerte. Eso nos ha funcionado desde el punto de vista de las experiencias sensoriales, poder como ir disminuyendo la intensidad que se tiene, el sentido como académico de la experiencia. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, puedas anticipar lo que va a pasar en la próxima clase. Ok, hoy vimos esto. ¿Qué creen ustedes que pasa si yo uso la A al lado de esta? ¿La conocen? ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la ha visto? Y puedes también ayudarte con los papás. No sé, si es la M, ¿cuántas M puedo encontrar mientras voy a la casa? En algún lugar veo una M, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, este postre debe ser un cierre que realmente no es un cierre, sino que ayuda a poder conectarse mejor con una próxima oportunidad de aprendizaje. Como en el programa y en el próximo capítulo. Y claro, tú dices, yo ya quiero llegar a ver la serie el próximo capítulo porque es que mira lo que voy a seguir viendo. Entonces, claro, no verlo como el cierre de bueno, se acabó, chao, nos vemos y los niños quedan como y queda como inconexo ese aprendizaje, sino como sigo construyendo. Y yo me sigo saboreando el postre. Me encanta esa metáfora del postre. Yo me lo sigo saboreando aunque ya haya salido del salón. Sí, Hermoso. y te dan ganas de regresar otra vez a ese restaurante si el postre fue bueno. Mano, yo quiero decir, pues básicamente que cada uno de los ejemplos que usamos aquí se quedan muy cortos porque escuelas sensorialmente inteligentes es una forma de analizar el aprendizaje actual, es una forma de reconocer que cada uno de los detalles hace la diferencia y que sobre todo el niño siempre nos dice a través de su comportamiento lo que necesita, no solo a nivel emocional, que nos puede decir que necesita compañía, que necesita aprobación, sino también a nivel sensorial, que necesito para estar regulado, para aprender, que necesito para regular mi emoción. Entonces, quiero acompañar este mensaje que tú le das al mundo de presencia, presencia con intención y no solamente presencia con intención desde el punto de vista de la palabra y de la compañía, sino también de
la individualidad del niño. En algún momento en una asesoría, una mamá me dijo, Jesús, estoy haciendo todos los pasos que necesito porque mi hija le cuesta regular sus emociones, hace pataletas que son muy largas, yo la he invitado a respirar demasiado, siento que no le ha funcionado. Y luego cuando empecé a conectar con el perfil sensorial de esta niña, empecé a pensar, oye, ¿y qué tal si esto que le empezó a funcionar, que era la respiración, ya no es suficiente sensorialmente para ella y ella necesita, por ejemplo, correr, necesita una almohada para apretar, necesita que su mamá le dé un poco más de espacio porque es una niña que tal vez no conecta tanto desde lo social con el tacto? Y qué chévere que podamos empezar con este espacio a tener mayor voz y mayor voz y mayor voz con todas esas personas que se conectan con la niñez que queremos crear en este momento para tener humanos con mucha más conciencia y, por supuesto, mucho más interesados en reconocerse como individuales. Muchas gracias, mi querido Jesús. Un honor tenerte acá y obviamente repetir y contarles que tú haces parte de nuestro equipo de terapeutas. Si cualquier mamá o papá hoy maestra se está cuestionando, ¿será que déficit de atención, no se queda quieto, periodos de atención muy cortos, se mueve mucho, me hace arcadas al comer, estoy sufriendo con esto de me rechaza el alimento? Como todo está mediado por la integración sensorial, qué maravilla que puedan acudir a ti, pedir esa cita y revisar en una hora de un acompañamiento minucioso virtual con el adulto, no el niño, con el adulto, cómo será que está procesando sensorialmente ese chiquitín para ayudarlo con mejores herramientas. Gracias, mano. Espectacular. Yo también estoy muy feliz y ansioso de que estos espacios se den y sobre todo de que este mensaje llegue a todas las personas que lo necesitan, porque sé que esto va a ser una infancia mucho más consciente y sobre todo feliz.